Ya pasando pues como a otros campos que de pronto ya son un poquito más, para mí son mucho más desconocidos, pero que están ahí y tiene que ver es como lo que sucede en el cuerpo cuando nos tatuamos, ¿cierto? Vos ahora lo nombraste, la oxitocina, la dopamina, todos esos químicos que se segregan. No sé si es cierto, pero hay una investigación dice que cuando compartimos un dolor, con un dolor compartido, no solo se genera una empatía, se generan pues otros vínculos alrededor de eso. Evidentemente, el dolor del tatuaje no es tan intenso como para decir que es que me van a sellar así como una vaca y que eso me Comulgando. vaya a quemar y eso, oigan, no. Hay una molestia, pero yo no considero que ese dolor sea tan intenso como para yo sellar un... Y casi siempre los tatuajes de pareja son muy pequeños, entonces yo digo, eso del dolor no es tan intenso como para sellar un vínculo, pero sí hay como una recordación, hay como que una confirmación constante de mi vínculo con esa persona. Incluso alguien se puede dejar con su pareja y tiene un tatuaje y cada vez que mire ese tatuaje va a ser muy duro desvincularse de ahí porque lo va a ver, ¿cierto? Entonces no sé qué pasa en el cerebro cuando se dice que si compartimos el dolor hay un acercamiento, hay más vínculo. ¿Eso es real o está comprobado desde la medicina que si compartimos dolores? Yo obviamente analicé y dice, sí, la oxitocina hace que la dopamina hace que pase esto. Pero ¿hasta qué punto ese pequeño tatuaje sí influye en el funcionamiento corporal o sí hace que tu cuerpo genere esos químicos que sí se enlaza más con la otra persona? Digamos que no hay una ley que diga que solo a través de esto es que se va a garantizar el que Sí, hayamos tenido unas experiencias muy significativas los dos. Creo que tiene mucho más que ver y me sigo apuntalando en la hipótesis que te nombraba ahorita de qué es lo que yo quiero construir con alguien y qué capacidad tengo de nombrarlo, qué capacidad tengo de ponerlo en la palabra, porque a la final es algo que solo nos atañe a vos y a mí, ¿cierto? Yo, ¿por qué necesito testigos de esto? Pero es que este campo es inabarcable. Entonces volveríamos al asunto de lo ritual en lo social, ¿cierto? ¿Por qué nos tenemos que casar? Porque, y hay una pelea hoy muy marcada en eso, no queremos ese vínculo, ese reconocimiento, ese compromiso en lo social. ¿Por qué nos tenemos que casar? Porque el vínculo tiene que estar respaldado. ¿Esto por qué sucede? Metiéndonos un poquito en el terreno de los matrimonios, sean tanto religiosos como civiles, es porque lastimosamente lo que yo espero de ti, algo dentro de mí dice no es suficiente con tu palabra, porque el ser humano es muy cambiante, porque algo en nosotros nos dice que esto es pasajero o que vamos a entrar en otras etapas de la vida y las garantías que hoy queremos no significan que se vayan a cumplir mañana, porque el ser humano hoy puede hablar desde esos estados de euforia que tiene, pero mañana cómo lo garantiza. Entonces necesito que me firmes aquí, necesito que los otros lo vean, necesito yo mañana poderle decir a otros sí o no que él dijo, sí o no que ella dijo. Eso no va a funcionar porque con o sin matrimonio mañana me voy y punto. sí. Eso no es natural, eso es cultural, pero si queremos como alivianar un poquito la tensión y en esa línea de necesitar garantías para poder asegurar que mañana vamos a permanecer juntos, entra todo esto ritual, entra todo este tema de la marca y hagámoslo juntos, que anteriormente pues eran esos pactos de sangre, ¿cierto? Nos podemos cortar y unir como los gitanos, o podemos hacer una cantidad de rituales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Detrás de esto, ¿qué nivel de angustia hay? Porque ahorita que hacía la pregunta, pensé, ¿no será mejor rastrear primero el perfil psicológico de mi pareja? Venga, ¿usted por qué quiere esto? Que yo te puedo decir a ti desde un argumento muy romántico, ¿cierto? De que no, esto es lo mejor del mundo entero y vamos a estar juntos por siempre. Pero, ¿y si es una persona posesiva, controladora, celoso, celotípico? Después, ¿qué va a hacer con esa marca ahí? Es como cuando yo tengo una letra tuya firmada, te presto una plata, fírmame aquí porque mejor dicho te la cobro como sea, con sangre. Sí. ¿Qué estoy dándole al otro? ¿Cuál es la fantasía que el otro tiene detrás de lo que me pide? Y la mía también, venga, yo estoy buscando qué detrás de esto. No para decir que entonces esté mal el tatuarse, sino es el sentido, ¿cierto? Como arte es genial, es espectacular, pero dentro de la cordura y dentro de las lógicas de una práctica que tiene una trascendencia y que cuenta una historia, como decíamos ahorita, una historia mía, es escribir mi propio libro. Ya que decías eso como de ese compromiso, esa firma que la gente necesita ver, pero yo siempre he pensado que hay una firma y hay un ancla, hay un enganche emocional que ese nadie lo puede comprobar. Entonces el tatuaje en pareja que deja una ancla emocional
Cada vez que lo veas, es ese gancho, es esa firma que no tiene el juez, ni el jurado, ni el sacerdote, ni el chamán, ni cómo comprobar, pero que vos llevas dentro. La idea es que haga visible lo invisible. Cuando termina la relación, la gente cómo lidia con esa ancla emocional que le dejó no solo la persona, sino ese tatuaje que ya es visible, ya firmaron eso y ya no solo lo va a recordar, sino que ya lo firmaron con ese tatuaje. Usted va a meter en líos aquí con esto porque aquí hay dos respuestas. La de Jorge Jiménez como investigador y como científico que dice ninguna relación de pareja no funciona. No sé si haber hecho 2 negaciones en la oración lo invalida. Sí. Todas las relaciones de pareja funcionan. Lo que pasa es que no sabíamos para qué era que la habíamos elegido y cuál era la función del otro. Yo puedo elegir a alguien para separarme, porque la función inconsciente que hay en mí es que los vínculos se separan, quizás por un aprendizaje temprano con mis padres o con los patrones que yo vengo repitiendo. Sí. Y ellos se van a imponer por encima de mi conciencia, porque es un tema absolutamente inconsciente. Entonces habría algo en el orden de lo incambiable en las relaciones y es, por ejemplo, el patrón, porque elijo siempre un tipo específico de persona, lo mismo en distinto cuerpo, pero una misma cualidad que me hace sentir solo, abandonado o agredido, qué sé yo, eso se va a ir repitiendo en todas las personas que elija. Entonces búsquese más bien el tema del patrón relacional y póngase lo que todas van a encajar ahí. Que se podía hacer una interpretación, pero esa es como la científica. Pero más por el lado en el que tú lo planteas, digamos que ese poner sobre la piel, como es lo que estamos diciendo, algo que no se ve, una firma o hacer visible lo invisible, es cuál es la necesidad, porque no todo el mundo se angustia de igual manera. Si es algo que tiene que estar entre tú y yo, porque es un pacto entre dos, ¿qué es lo que necesita reforzar a partir de los terceros que lo ven y que lo nombran? Y no estamos diciendo que esté del todo mal, sino que puede ser un indicador de que otras cosas necesitamos vos y yo en pareja resolver y no solo ponerlo allá afuera como un testimonio ante otros de asuntos que ya se vuelven más delicados por esa condición humana tan variable que estamos en crecimiento, estamos aprendiendo. Sí. Y cómo saber cuál es la última relación. No sabemos hasta que no hayan pasado 50 años con ella o con él. Y eso es como error, prueba, Ensayo, prueba, error. Yo lo voy a hablar por experiencia. Yo tengo tatuajes de pareja, pero no son con tatuajes de pareja con relaciones emocionales, digamos, amorosas. Ahí son relaciones de amistad, ¿cierto? Tengo 3 tatuajes que generan un vínculo con personas en específico, ¿cierto? Y uno de ellos me generó una sobrecarga emocional. De eso voy a hablar. Yo en ese momento tuve unas diferencias con esa persona. Eran mis diferencias. No sé si esa persona sentía alguna diferencia o algún sentimiento negativo hacia mí, pero yo sí lo tuve porque me sentí traicionado, me sentí engañado, me sentí usado y no sentí que me hubieran tratado como yo quería dentro de esa amistad, ¿cierto? Y yo pensé en algún momento en quitarme mi tatuaje porque tenía una sobrecarga emocional, porque empecé a ver unas dificultades dentro de esa relación. Y en las relaciones de pareja yo creo que también funciona. No siempre tiene que ser que de pronto va a generar un vínculo, sino que ese tatuaje puede cargarse emocionalmente y generas una sobrecarga. No necesariamente te va a recordar de buena manera a esa persona hasta que usted no hace el trabajo y uno dice, no, es que eso ya es historia, ¿cierto? Yo tengo tatuajes con mis amigos y con mi familia. Digamos que hay un tema muy importante en asuntos de psicología de relaciones. Sí. Y es que lo que pasa dentro de los vínculos, lo que pasa en las relaciones es un asunto tuyo. Tú te sientes traicionado. No es que el otro sea un traidor. Es que yo necesito entender qué fue en la interacción, tal como decías ahora, estímulo-respuesta, qué es lo que mi mente interpreta como traición. Porque eso va a estar presente en todas las relaciones interpersonales. Sí. Para que yo pueda hacerme cargo de mi malestar y lo que a mí me molesta es mío. El amor romántico nos hace mucho daño porque tiende a culpar al otro de los procesos que son absolutamente autónomos. Yo soy sensible a y mi cuerpo reacciona así cuando tú haces qué. Y lo peor que puedo hacer es decir que la culpa es tuya cuando el que procesa los estímulos es mi cerebro. Exacto. Con mi programación mental, con mi historia. Entonces, cuando eso sucede, tú lo que tienes, ¿cuál es el aprendizaje que queda? Más allá que decir, ahora ya me voy a tener que quitar este tatuaje porque me recuerda un asunto incómodo. No, venga, ¿cuál fue el aprendizaje? Ve, yo entendí que es que yo soy muy susceptible a ciertas cosas. Y cuando ya me doy cuenta de eso, debo llevar eso, si es en el ámbito de la relación de pareja, la comunicación asertiva,
para decir, hey, amor, mira, cuando tú haces tales cosas, pasa en mi cerebro esto, tú nunca lo vas a entender porque tú no estás en mí. Pero te lo nombro no para que no hagas aquello, porque eso, si yo te digo a ti qué hacer y qué no hacer, eso es control. Pero sí tengo la necesidad de decirte qué pasa en mí porque tú lo desconoces. Y hay ahora un aprendizaje absolutamente valioso para los dos. No porque el otro se tenga que hacer cargo de mi salud mental, pero sí porque dentro del amor que nos profesamos, cuida de mi salud mental y me ayuda en algo, pero eso lo estoy aprendiendo. Entonces, digamos que hay aprendizajes más de fondo que las cosas que pasan. Lo que quisiera decir es esto: no se tatúen la cosa que pasa, tatúense el aprendizaje que lograron, porque eso me evoca como aquellos guerreros de la historia pasada primitiva, donde lo que ponían en su cuerpo era el logro. Sí, ¿Cierto? la trascendencia del... Sí, total, porque ahí es donde está el aprendizaje que no quiero olvidar. Y que tal vez algo buscamos de esto cuando lo hacemos visible, porque recuerda que en la memoria se quedaría todo eso en mí, se perdería, pero lo pongo ahí para que sea leído, para que sea visto por otro, pero también para que dé cuenta de mí.